Vamos a ir ahí al libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a dar lectura al versículo 11 para abrir el sermón de hoy. Efesios, capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Bien, los que no lo han encontrado, está ahí en la pantalla. Y le damos lectura en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Exhortaré en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dios nos dejó un albedrío, una libertad, en el cual nosotros podemos decidir. Pero la verdad las cosas que hasta dónde podemos decidir es la pregunta, ¿no es cierto? Hay un dicho, por decirlo de alguna manera, popular, que dice que el hombre determina su suerte. Varios por ahí dicen que el hombre determina su suerte. Y también dice que decide su destino de acuerdo a su propia voluntad. Por este dicho se toman mucho y dicen que hacen lo que quieren, van donde quieren, toman lo que desean. Y también en este mismo dicho podemos agregar que aquellos dicen que tienen libertad para hacer lo que quieren o hacerlo todo. Así toman muchos el libre albedrío, el cual Dios nos ha dado. Pero de todo este dicho o frases que he dado, hay una pregunta, o surge una pregunta, la cual no le pido que me la responda, sino que piense. ¿Tiene el hombre plena libertad de decidir su destino? Efesios 1:11 está en la pantalla igual. Si es que siento que estoy solo. Entonces cuando ya estemos atentos vamos a seguir. Estamos hablando del libre albedrío. ¿Tiene el hombre plena libertad para decidir su destino? Una pregunta que quizás para muchos es complicada. Pero para entender esta pregunta necesitamos saber hasta dónde llega nuestra libertad. Es decir, quizás voy a nombrar varias veces el libre albedrío que Dios nos ha dado, hasta dónde llega nuestra voluntad para hacer lo que queramos. ¿Qué significa esta frase, albedrío?
Para que usted sepa, albedrío es más difícil nombrarla que voluntad, pero es lo mismo. Es decir, es la libertad que Dios nos ha dejado para nosotros poder obrar por nuestra propia cuenta. La libertad que tenemos para determinar o hacer cosas o tomar decisiones, ¿no es cierto?, que muchas veces son gobernadas por nuestra propia razón, por el apetito, por el antojo, por el capricho, ¿no es cierto?, o simplemente por tomar una autodeterminación, usamos nuestra voluntad, la que Dios dejó al ser humano para que pueda decidir. Y aquí podemos ver que Dios podría haber hecho al hombre y no haberle dejado esta voluntad. Pero que Dios es bueno, es sabio, es eterno, es hermoso, es maravilloso, porque al dejarnos esta libertad nosotros podemos pensar diferente, actuar diferente, ser diferentes los unos de los otros. Sería bastante incómodo que lo que yo sienta, sientan ustedes, o lo que yo piense, piensen ustedes. Dios dejó al ser humano esta libertad para que tome decisiones. Ahora bien, como lo decía al principio, ¿puede el hombre hacer lo que quiere? Yo creo que no. Al menos es lo que yo pienso. Porque si miramos el Eterno, a nuestro Dios, a nuestro Señor, Él tiene un libre albedrío, un albedrío absoluto, una voluntad absoluta. Dios tiene libertad de hacer o no hacer. Solo Él puede hacerlo. Nosotros no tenemos esa libertad. Esto nos muestra que la libertad de Dios es totalmente absoluta. La voluntad de Dios es de Él, con Él y para Él. No hay ninguna cosa que pueda restringir la voluntad de Dios, no hay nada que se pueda oponer a la voluntad de Dios, porque Él es la ley y Él es su propia ley. Ya, y la principal causa de todas las cosas creadas fueron creadas por Él, a su manera, como Él quiso hacerlo, ¿no es cierto? Por eso podemos decir que todo lo creado Él lo hizo y es solo por Él. Bendito el nombre del Señor. Y si damos una vuelta completa, decimos todo es la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que decreta todas las cosas, las hace a su manera, según su propia voluntad. ¿Qué leíamos? Dice que hace todas las cosas, el texto dice que hace según su designio, según su voluntad. Así dice el texto que leíamos en Efesios 1:11. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, es decir, Él lo hace a su manera porque Él es dueño, Señor, Él es Alfa y Omega, el principio y el fin, es decir, después de Él no hay nadie y antes de Él tampoco hay nadie. La voluntad de Dios es irresistible, hermano, a todo. Lo que Él decreta es lo que se hace y Él no pasa a llevar su palabra. Esto tenemos que tenerlo claro. Nosotros somos cambiantes, nosotros damos nuestra palabra, nosotros nos comprometemos, nosotros hacemos y deshacemos con nuestro intelecto, con nuestra voluntad. Pero en todas fallamos, digo en todas porque no hay voluntad del hombre que no falle. En todas el hombre falla,
se compromete y no cumple, y dentro de eso son muchas las cosas, por decirlo, se compromete con el colegio y no atiende el colegio, siempre hay una causa para quedarse en casa, se compromete con el Señor y también falla porque se compromete, yo voy a estar y no está. También se compromete el esposo con la esposa y falla, se compromete el hijo con el padre y falla, y así sucesivamente. La voluntad del hombre es mala, por no decirlo de otra forma. Pero la voluntad de Dios es irresistible. Aleluya, gloria a Dios. Por eso digo, Él da vida a quien quiere, o le quita la vida a quien Él quiere. Él puede detener el tiempo, como también puede extender el tiempo. No hay ley que pueda estar sobre Dios, sobre nuestro Señor, porque Él es la ley. Miren lo que dice Pablo. ¿Quién ha resistido a su voluntad? No hay quien. Y esto no solo de Pablo, sino que vamos un poquito más atrás en la Escritura. Dice que su voluntad es eterna, lo dice ahí en Malaquías, dice, porque yo, Jehová, no cambio. Y ahí es lo que yo decía recién, el hombre cambia. Es como el tiempo. Un día helado, un día frío, un día con neblina, un día con helada. Cambia el hombre. Pero Dios no cambia. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no está sujeta a nadie, ni Él es justo. Es soberano, es rey de reyes. Es decir, no está sujeta a nada ni a nadie, más la voluntad de todo hombre está sujeta a Dios. Lamentablemente para los que no quieran entender. La voluntad nuestra está sujeta a Dios, porque si no buscamos a Dios, el hombre se va a perder. Y si Dios dijo que si el hombre no se arrepentía y no venía a sus plantas, el hombre se iba a perder, se iba a ir al infierno. Bendito el nombre del Señor. La palabra infierno es la que no les gusta escuchar a muchos, porque para muchos no existe, pero llegará el día en que van a tener que soportar aquello, ¿no es cierto? Es decir, la voluntad de Dios está por sobre todas las cosas. Y como decía, todo hombre está sujeto a la voluntad de Dios. Y no tan solo todo hombre, sino que toda criatura que se mueve aquí en la tierra, ya sea arcángel, principado, todo ser viviente, todos están bajo la voluntad de Dios, incluyendo al ser humano que piensa que no, tiene una libertad, pero tiene un límite. De hecho, Dios, Jehová Dios de los ejércitos, Él fue el que quiso salvar la humanidad. ¿Por qué? Porque Él nos formó, nos hizo con sus manos. Bendito el nombre del Señor. Fue de Él que nació. Él determinó la salvación a los hombres, porque fue su voluntad colocar a su Hijo Jesucristo para que el hombre pueda ser salvo. Esa fue solamente la libertad y el albedrío que Dios tiene. Bendito el nombre del Señor. En solución o resolución a esto, somos salvos solo por la voluntad de Dios. Solo porque Él lo quiso, alcanzamos salvación. Mire, si la salvación estuviera en las manos del hombre, en las manos de su poder, es decir, yo decido, aunque hay una determinación, no una decisión, porque la determinación suya puede ser: yo te acepto, Señor amado, en mi corazón y dame entrada al reino de los cielos, y está correcto, una determinación, ¿ya? Pero Él es el que decide, no decide el hombre. Si estuviera en las manos del hombre, es decir, esto podemos decir que determinaría que la voluntad del hombre echaría por tierra la voluntad de Dios, porque predominaría la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Pero lamentablemente para los que les gustaría eso, no es así. Estamos bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad nuestra.
Si a Dios le place quitarte la vida, tú no puedes detener eso. Es decir, porque la libertad de Dios no está bajo ninguna autoridad, no hay autoridad por sobre Él. Él es Dios y es eterno. Él no está bajo ninguna influencia, no es movido por nadie. Él actúa según su divina ley. Alabado sea el nombre del Señor. La voluntad de Dios es la voluntad de todo lo que existe del universo. Y así, si así fuera, el hombre estaría a cargo de todo, pero lamentablemente no es así, sino que está la voluntad de Dios por encima de todo. Es decir, en lo que hemos explicado, yo podría tomar dos determinaciones sobre la voluntad de Dios. Y anoté acá, no sé si dos calificaciones, calificarlas de dos formas. La primera, viendo el albedrío de Dios, tomarlo de dos formas, si así se entiende mejor. La primera es que es la voluntad decretada de Dios. ¿Cuál es la voluntad decretada, me dirá usted? Es la voluntad revelada. Es la voluntad revelada en la que Dios decreta todo lo que va a suceder por medio de las criaturas, es decir, por medio de... A ver, si nos vamos allá, normalmente todo lo que está decretado lo dijo Juan en la isla de Patmos, ¿no es cierto? Y está en el libro Apocalipsis. Eso es lo que está decretado por Dios. Y aquí, como Él lo decretó, Él lo va a cumplir. Usted no lo puede detener, yo no lo puedo detener, ni el más cristiano que se crea no lo puede detener, no hay nada que pueda detener la voluntad decretada de Dios. Porque Él decretó lo que va a suceder, porque vio que la humanidad era mala, vio que la humanidad se había salido de los parámetros en el cual Él la creó. Dios creó al hombre para que el hombre sea bueno. Él creó al hombre para que el hombre obedeciera. Él creó al hombre para que el hombre estuviera siempre bajo su autoridad. Pero como dejó un libre albedrío, dejó una libertad, el hombre se salió de los parámetros en el cual Dios lo había creado. Tanto así que Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. ¿Me entiende? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Él decretó, y esta es la voluntad decretada de Dios. Es decir, Él tomó instrumento. Y esto es desde el principio, no es de ahora del último tiempo. En el principio Él tomó instrumentos, tomó los profetas, Él tomó personas a las cuales el Espíritu Santo les revelaba lo que había de suceder en el momento, y todas las cosas que fueron reveladas en ese momento fueron cumplidas porque fueron reveladas, ¿no es cierto?, por Dios al hombre para que el pueblo se arrepienta. Y lo que está decretado, ¿no es cierto?, para el fin, para el tiempo que estamos viviendo, está en la palabra, está en la Escritura. Es decir, si usted va a la Escritura, sabe que Cristo viene y viene pronto. Sabe que viene y viene a buscar a una iglesia sin mancha y arruga. Sabe que viene y viene por una iglesia santa, por aquellos que se congregan, por aquellos que están, por aquellos que no toman libertad de hacer lo que quieren y vienen a la iglesia cuando quieren, o se arrodillan cuando quieren, o leen la Escritura cuando quieren, oran cuando quieren. Es decir, hermanos míos, el Señor viene por una iglesia santa y pura. Alabado es el nombre del Señor. Una iglesia que está bajo obediencia, bajo autoridad. Una iglesia, alabado sea el nombre del Señor, la cual venimos cada día a adorar y bendecir su nombre. Gloria a Dios para siempre. Esa voluntad de Dios, por eso es que yo decía, la divido en dos. La segunda es la voluntad preceptiva. Usted dirá, ¿cuál es esa? La secreta de Dios, la que guardó para este tiempo.
esa es la que Dios trazó para este tiempo del ser humano, que sus criaturas puedan entender a sus preceptos y deben cumplir voluntariamente. Y es aquí donde caímos nosotros, donde cuando viene un pecador a las plantas de Jesús, le decimos: aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando ese hombre o esa mujer abre sus labios, abre su boca y dice: sí, lo acepto y lo hago mi Dios, y ese va a ser mi punto. Esa es la voluntad perceptiva de Dios, es decir, la voluntad de Dios que fue de Él voluntaria hacia nosotros, es decir, para que nosotros podamos obedecer a lo que está decretado, ¿no es cierto?, para bienestar del ser humano, indicando los deberes que son impuestos por Dios. Es decir, y esto no es solo del Nuevo Testamento. La Biblia no es solo leer el Nuevo Testamento. La Biblia, lo que están haciendo ustedes el día viernes, estudiando la Escritura, por eso es importante estudiarla bien, aprender a separar los puntos, las comas y ver dónde termina el parámetro del texto para saber el contexto, valga la redundancia, ¿no es cierto? Porque ahí en Deuteronomio 29, versículo 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos y para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bendito el nombre del Señor. Es decir, la voluntad decretada, por eso decía, hay algo que el Señor hizo que está establecido, pero hay algo que el Señor dejó para que nuestra voluntad, por nuestra voluntad, podamos seguirle. Bendito el nombre del Señor. Porque por la palabra del Señor, ¿no es cierto?, y por la voluntad decretada, ellas le pertenecen, sabemos que todo eso le pertenece a Dios, de todas maneras, lo decía el texto, le sucede todo lo que está por venir, y entre ellas está la venida de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. ¿Por qué dejó esta voluntad decretada? Porque no terminó con la humanidad, no terminó cuando dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre, no terminó, sino que mandó a su Hijo a morir por nosotros, y su Hijo va a terminar, va a cerrar cuando Cristo venga. El Espíritu Santo se irá junto con nosotros, ya no estará más en la tierra, ya no habrá más salida para el hombre, ya no hay una oportunidad para decir: yo me quedo, después me arrepiento, hago todo lo que quiero. No, Señor, la voluntad de Dios se cumplirá en el momento que el Espíritu Santo se vaya de la tierra junto con todos los salvos. Yo no sé cuántos se van de aquí, pero yo no me quedo, yo me voy. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito es Dios para siempre. Es decir, cuando esto suceda, cuando Cristo venga, por eso decía, entre todas las cosas está la venida del Señor por su iglesia, y esto está decretado por Dios, pero también dejó la libertad de nosotros poder aceptarlo o no aceptarlo. Es decir, ahí está el albedrío que Dios nos dejó. Hagan ustedes, como Moisés lo dijo y también lo dijo Josué, hagan ustedes lo que quieran con su vida. Si quieren, vayan donde quieran. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Moisés le dijo: elijan ustedes al Dios que quieran servir. Elijan nomás a quien quieran servir ustedes. Lo que es yo, seguiré a Dios. Lo que es yo, dijo Moisés, parafraseando, quiero la vida y no la muerte. Quiero la bendición y no la maldición. Eso es lo que dice Moisés. Y si ustedes elijan, si quieren la muerte, vayan. Pero si quieren la vida, sigan a Dios. Bendito el nombre del Señor. Ese es el albedrío que Dios nos ha dejado. Bendito el nombre del Señor. Es decir, la voluntad perceptiva pertenecen a las cosas secretas. Cuando Dios... como decíamos recién, usó a Moisés para liberar a Israel. No fue cosa que le nació a Moisés porque nació y era hijo de hebreo y todo aquello. No, es decir, fue algo que Dios lo hizo.
Es algo que Dios usó y Moisés tuvo que tomar de la voluntad que Dios, del albedrío que Dios le dio para tomar la decisión e ir a libertar al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor cuando libertó al pueblo de la esclavitud en Egipto, ¿no es cierto? Pero esto estaba en la voluntad que Dios había decretado ya. Ya sabía que esto tenía que suceder. Así como Dios usó ese instrumento para la liberación del pueblo, hoy día está usando a la iglesia para aquellos que no han alcanzado salvación puedan alcanzar salvación. Bendito el nombre del Señor. Así lo decretó Dios, así se cumplió en el tiempo antiguo y así se cumplirá en este tiempo, porque todo es por la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad decretada de Dios se va a cumplir sí o sí. Se va a cumplir porque hay una perspectiva, hay una decretada y hay una que está en la voluntad perceptiva. Es decir, es la desobediencia del hombre, es la que nos lo deja acercarse a Dios. Dios dio los mandamientos, los escribió, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, pero ellos no obedecieron. Y esos mismos mandamientos son para nosotros hoy en día. Pero tampoco obedecemos, también nos hacemos un lado. Hay otro ejemplo también, nosotros como padres de familia, le damos a nuestros hijos una cierta libertad, pero le indicamos algunos deberes, los dejamos ser, pero el que la lleva en la casa es el papá, ¿no es cierto? Hay una libertad, pero hay un límite. Lo mismo es Dios con nosotros. Es decir, lamentablemente los niños siempre desobedecen. Siempre. Pásame para acá el celular. No, yo lo quiero tener. Pero ya te dije, pásamelo. Tiene que acercarse el papá prácticamente y pedírselo, sacárselo de la mano. A veces Dios tiene misericordia de nosotros y nos saca de las garras del diablo para traerlos a la casa del Señor. Así que nosotros como cristianos, hermanos, muchas veces como hijos de Dios desobedecemos, así como desobedecen los niños. Es decir, a todo aquello que Dios nos coloca por dentro. Ni siquiera, hermanos míos, respetamos el pacto que hizo Jesucristo con nosotros, el nuevo pacto. Dentro del albedrío de Dios encontramos la libertad necesaria de Dios. Es decir, es que Él en su amor, en su misericordia, a veces Él puede derogar la ley o tomarla completa, pero a veces en su misericordia, como buenos padres aquí en la tierra, Él es buen padre con nosotros, nos perdona, nos da el perdón, nos ayuda. Y en la libertad de Dios, Dios determina, como decía yo al comienzo, dejar libres a quienes Él quiere y también salvar a quien Él quiere. Él determina qué tiempo nos va a dar, cuántos años vamos a vivir, en qué lugares o cuáles serán las circunstancias. Es decir, Dios de antemano tiene todo preparado porque todo se va a cumplir según su propio designio, como decía la palabra. Fue determinado por Dios que José fuera entregado por sus hermanos. Fue determinado que tuviera esa edad, fue determinado. Dios, Él tenía todo planeado, sabía a quién tenía que ser vendido, sabía todo aquello, es decir, al país donde tenía que llegar y la esclavitud que tenía que tomar y cómo iba a ser, porque Dios sabe hacer todas las cosas en su tiempo. Dios conoce el tiempo de cada uno, así como conoció el tiempo de José. Y en el lugar de José, ¿dónde lo iba a poner? ¿Y por qué tenía que dejarlo ahí? Porque venía una escasez, venía un problema futuro, que se iban a morir todos de hambre, pero Dios, como no quería que se murieran de hambre, simplemente libertó a aquel joven, el cual después fue uno de los principales en Egipto. Es decir,
Dios lo tenía preparado para que sea de bendición en el pueblo y a su propia familia. Bendito el nombre del Señor. Dios tiene sus razones para hacer todas las cosas, aunque no nos guste muchas veces. Por todos y para todos lo mejor lo hace el Señor. Dios usa los medios para lograr, porque Él quiere entregar lo divino para su pueblo. Él es soberano, Dios es soberano, y la soberanía de Dios siempre tiene que ver con el albedrío de Él y nuestra voluntad. Alabado es el nombre del Señor. Vamos a concluir. Dice que es preferible que nuestras vidas estén bajo la voluntad de Dios, que Él es sabio, Él es santo, Él es amoroso, que en la voluntad del hombre, porque el hombre es malo, el hombre es ciego, el hombre camina a la deriva por este mundo. Es decir, este es un mundo, podríamos decir, tenebroso, azaroso, lleno de incertidumbre. Esa es la voluntad del hombre, pero la voluntad de Dios es divina y perfecta. ¿Qué decía el texto inicial? En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pregunto, ¿tendrá el hombre libertad de hacer lo que quiere? No, Señor. Dios le bendiga. Póngase en pie. Te invitamos a participar.